Bien, como ya se lo adelantaba, tengo el gusto de saludar al senador Gustavo Madero, precisamente del Grupo Plural. Muy buenas noches, senador, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Muchas gracias por la invitación, muy preocupados aquí por lo que está pasando. Pues sí, un tema de gran relevancia. ¿Cuál es la postura del PAN y sus aliados respecto a las discusiones sobre mantener al ejército en las calles? Bueno, en principio es todo el grupo de contención que lo forma el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y también el Grupo Plural. Todos habíamos comprometido nuestro voto en contra de la militarización. Así lo hicimos en la reforma que nos pasó la minuta de la Cámara de los Diputados. Votamos todos en contra, aunque era una reforma legal. Tuvo los votos suficientes de parte de Morena para ser aprobada. Este tema de que el cambio administrativo, supuestamente, de que la Guardia Nacional dependa administrativa y operativamente de la Sedena, que es pues una franca contradicción contra lo que establece la Constitución, en donde dice que la Guardia Nacional es de carácter civil y que debe depender de la Secretaría de Seguridad Pública. Así lo establece el artículo 21 de nuestra Constitución. Entonces, lo que pasó es que Alito, presidente nacional del PRI, fue el que avaló una iniciativa para aumentar 4 años más la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, y con esto violenta, rompe con 2 acuerdos que tenía con la alianza, con el PAN y con el PRD, que era una alianza electoral en la que había un comprometido una moratoria constitucional, que quiere decir no modificar la Constitución, y segundo, no apoyar la militarización. Entonces, ahora que está tocando el tema de Alito, vamos a dejarlo claro, con esta ahora nueva conformación del Primor, ¿se rompe toda posibilidad de alianzas rumbo a las próximas elecciones? Pues lo que se rompió fue ya la confianza con el presidente nacional del PRI, con Alito. Ya lo declararon tanto Jesús Zambrano como Marco Cortés, de que aunque se mantenga el diálogo para las elecciones en lo local, para el 2023, se hará con el diálogo con el PRI local del Estado de México y del Estado de Coahuila, y con ellos se establecerá la discusión y la negociación. Pero pues están como roto la confianza entre los dirigentes, precisamente porque Alito se dobló ante las presiones tanto de Laila Sansores como del propio Congreso, con la formación de la comisión instructora para hacerle un juicio político, y las amenazas del propio gobierno federal. Y por eso pues se pandeó y ahora está apoyando una iniciativa, aunque el costo sea poner en riesgo el futuro político electoral de la alianza y del país, porque sin alianza es muy probable que Morena se fortalezca. Y el que está más amenazado, aunque diga lo contrario Alito, es el PRI. Dice que el PAN no gana solo, pues espérame, el PAN no va a perder estados el año que entra. Los 2 estados que se van a poner en disputa son Estado de México y Coahuila, los 2 los gobierna el PRI. El único que puede perder estados el año que entra es el PRI. El PAN no tiene estados que perder. Pudiera no ganarlos, pero el que los va a perder, y perder el Estado de México para el PRI, quedarse con 2 estados nada más el año que entra, Coahuila y Durango, sería hablar de un PRI irrelevante, un PRI local, un PRI que ya no representa lo que llegó a ser ese partido hegemónico de Estado que gobernaba los 32 entidades del país, la mayoría del Congreso y la presidencia de la República durante todo el siglo pasado. Hoy va en una caída libre, y esto está provocando Alito, poniéndolo en mayor riesgo para que pierda incluso su pertinencia a nivel nacional el PRI si sigue por este camino. Claro. Ahora, senador, ha habido muchas inquietudes y debate en la opinión pública sobre cuáles son las diferencias respecto a la postura de sacar al ejército a las calles en el periodo de Felipe Calderón y la actual postura del gobierno de la 4T. Sí, Omar, cuando Felipe Calderón recurre al ejército,
lo hace precisamente por una solicitud que le hace Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de Michoacán, para apoyarlo en materia de seguridad en su estado, porque las cosas estaban saliendo de control. La diferencia es que antes el ejército iba a acompañar a las policías civiles y hoy lo que está haciendo es desplazar a las policías civiles. Ya no existen las policías civiles, la Policía Federal fue desaparecida y ahora se crea una policía, una Guardia Nacional que dependa de la Secretaría de la Defensa. Esa es la gran diferencia, que ya no es el ejército apoyando a las policías estatales, locales y federales, sino desplazando su función, asumiendo toda la responsabilidad y poniendo en riesgo al propio ejército, a su prestigio, a su imagen, al darle funciones que no le corresponden y para las cuales no está entrenada. La única policía que existe para investigar delitos son las policías civiles. La Guardia Nacional, el Ejército no tienen esa formación de integrar carpetas, expedientes, investigar delitos, y esa es la gran diferencia. Una es acompañar a las policías civiles, que es lo que hizo Calderón, o la otra es desaparecer las policías civiles, quitarles a nivel federal, quitarles los recursos a nivel local y hacer una gran Guardia Nacional que dependa del Ejército y que concentre pues 250,000 millones de pesos de presupuesto y se le asignen además obras de carácter civil como la construcción de aeropuertos, la operación de aduanas, la construcción de trenes, la construcción de bancos del bienestar, combatir el sargazo, repartir medicinas. Este es el proceso de militarización que nunca se hizo en otros momentos por parte de los gobiernos anteriores y es la gran diferencia, militarizar al país descaradamente. Finalmente, senador, según sus cálculos, ¿cómo va a quedar la votación final pronosticada para el próximo miércoles en el Senado? ¿Le alcanzará la alianza entre el PRI y Morena para dejar en las calles al ejército? No, no le va a alcanzar. A diferencia de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, Morena le faltan 11 votos, el PRI tiene 13. Es el único partido que ha manifestado algunas reticencias y tiene a su interior pues este conflicto con su dirigencia nacional. Los otros partidos del bloque opositor estamos muy firmes, tanto el PAN, el Movimiento Ciudadano, el PRD y el Grupo Plural. Hemos dicho rotundamente que conjuntamente vamos a ir en contra. La gran diferencia es si de los 13 senadoras y senadores del PRI va a salir los 11 que necesitan. Yo creo que no los va a completar Morena y si Ricardo Monreal fuera consistente con lo que hizo en la votación anterior, también sería un voto en contra que tendría el propio partido de Morena, porque es un tema totalmente inconstitucional que ya se demostró y que él dijo que era maestro de la UNAM y no podía contradecir sus propias convicciones de que este es un tema inconstitucional, el que la Guardia Nacional dependa del Ejército. Pues vamos a esperar a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, le agradezco mucho, senador Gustavo Madero. Muy buenas noches, Omar. Yo lo único que te digo es que el miedo que existe en la población, la desesperación por la falta de seguridad, no se soluciona con botas, se soluciona con una revisión de la estrategia que no está funcionando. La Guardia Nacional ya lleva 4 años de existencia y no ha resuelto los problemas de inseguridad. No es ahora dependiendo del Ejército y dándole más presupuesto, sino cambiando la estrategia y apoyándose con las policías civiles. Muchas gracias, Omar. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches.